Hay cristianos que lo que te dicen es que lo perdone Dios, pero yo no lo puedo perdonar. No es cuestión de la condición en la que se hallaba Mateo, sino que es cuestión de su respuesta al llamado. Y eso es importante que nosotros lo entendamos en el contexto de este tiempo, cuando estamos viendo al pecador. No es cuestión de lo sucio que éste pueda parecer estar, es cuestión de cuál es su respuesta ante el llamado de Jesús. Sin embargo, nosotros somos rapiditos para descartar por el pecado. Y no me diga usted a mí que usted no ha visto a una persona y ha dicho, no, yo no le voy a hablar a esta persona del Señor, ni de la Biblia, ni de religión, ni de iglesia, porque este tipo no me va a escuchar, lo voy a incomodar con lo que le voy a decir, no me siento cómodo hablándole del Señor, porque es que este es un bandido y este está en el mundo y este está en la mente en lo de él, y nos cohibimos de hablar la verdad por cuanto prejuiciamos que esa persona no va a aceptar el llamado, siendo esta actitud muy diferente a la que Jesús tenía con los pecadores. Entonces, si tú vienes a ver, todos tenemos algo de fariseo en la sangre. Esa es la verdad. Usted lo analiza, mi hermano, y si usted se pone en los zapatos de aquellos fariseos, todos tenemos un poquito de fariseo en la sangre. Los fariseos, ¿verdad?, lo criticaban a Jesús por lo duro de su ejemplo, porque es que el modelaje de Jesús exponía sus corazones y expone el nuestro hoy, porque es que este mensaje, este evangelio, este ejemplo de operar de Jesús, la verdad es que confronta nuestros prejuicios, nuestros estigmas, nuestra forma de proceder, en la forma en que nosotros estamos alambrados, mi hermano, porque es que es más fácil criticar que amar. Es la verdad. Nuestra tendencia es a criticar al que está perdido, al que está chavado, al que está haciendo las cosas mundanas. Eso es lo que nosotros hacemos. Analícese usted mismo, ¿verdad? Puede parecer duro, pero cuando nos analizamos, la realidad es que tenemos un poquito de fariseo en la sangre. Y la realidad es que cualquier cristiano le representa un reto amar al pecador. Sin embargo, cuando vemos cómo el Señor llamó a Mateo y lo que hizo después, ¿verdad?, que se sentó a comer con ellos, ese llamado de Jesús a Mateo y esa respuesta de Mateo y esa disposición de Jesús a sentarse con aquellas clases de personas hizo que otros también vinieran. Otros publicanos, no fue Mateo el único, vinieron otros pecadores como él a sentarse también con el Señor y escuchar lo que el Señor hablaba. Entonces, cuando tú y yo estamos dispuestos a salir de nuestra cajita de comodidad para meternos, ¿verdad?, en el ruedo de lo que el Señor nos exige, pues entonces estamos lanzándonos a hacer las cosas como el Señor las hace para que obtengamos los resultados que el Señor obtenía. Es complicado, mi hermano, pero es un reto que el Señor nos muestra en su ejemplo. Y hay retos aún más altos, porque cuando hablamos de un asesino, que quizás fue el que asesinó a mi familiar, a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, y yo lo tengo que amar y tratar de dirigirlo a la luz de Cristo. Hay cristianos que lo que te dicen es que lo perdone Dios, pero yo no lo puedo perdonar. Pues sabes que si tú no puedes perdonar, tampoco puedes recibir perdón, dice el Señor. Así de dura es esta palabra, es este evangelio. ¿Me entiendes? Quizás el reto sea aún más alto y este sea un violador, un abusador, un pedófilo que cometió incesto. ¿Qué tal si te digo que todos estos tienen la oportunidad de arrepentirse y compartir un espacio contigo en el cielo? Esa es la verdad, y yo estoy hablando de mi propia experiencia, como yo me he hallado a mí mismo viendo o repudiando al pecador, mi hermano. Mire esto, mire qué contradicción.
Por cuanto estoy limpio, me siento limpio, mi mente y mi entendimiento ha alcanzado cierto nivel de claridad, siento repudio, aborrezco el pecado. Y estoy del lado del Señor cuando aborrezco el pecado. Pero el Señor me dice, pero espérate, párate ahí. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Aborrece al pecado, pero vístete de paciencia como para sentarte con un pecador y mostrarle el camino. La realidad es que es un reto. Cuando yo tengo que utilizar mi entendimiento y mi conocimiento para poder sacar del hoyo, del lodo, a ese que está metido hasta las narices, para que podamos entonces proceder como Dios procede. A mí, cuando pienso en esta clase de pensamientos y de retos, el mejor ejemplo que se me ocurre es el evangelista Gigi Ávila perdonando al individuo que mató a su hija, y no solo perdonándolo, sino yendo a la cárcel a hacer esa gestión de perdón y de presentarle el evangelio y ganándoselo para Cristo. Hay que tener una mirada de Dios en el corazón para poder ver las cosas así, que es el asunto. Que nosotros tenemos que entender que estamos lidiando con el Dios del cielo y de la tierra, que a veces nosotros queremos humanizar a Dios, queremos bajar a Dios al nivel humano, al nivel de nuestros pensamientos, de nuestra forma de juzgar, como si nosotros fuésemos mejores jueces que Dios. ¿Me entiendes? A veces yo escucho gente haciendo razonamientos, pero ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué? Y tú dices, ¿realmente tú te crees que tú tienes mejor juicio que el de Dios como para juzgar a Dios y su sola potestad? ¿Sabes? Cuando tú tratas de meterte en esa clase de pensamiento, pues la realidad es que hasta cierto punto nos quedamos cortos y tenemos que simplemente confiar, ¿verdad? Y tratar de cada vez extendernos más y más y más, a abrirnos a que el Señor nos revele el porqué de las cosas y cómo Él ve las cosas. Y la realidad, mi hermano, es que esta palabra nos declara que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos no son nuestros caminos. No podemos meter a Dios en la cajita en la que nosotros estamos. Tenemos que entender que el Dios que nos está llamando es un Dios de las alturas, es un Dios que es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Entonces la carrera cristiana siempre presenta un nuevo escalón a través de toda la vida. Siempre hay un nivel más alto de conciencia, siempre habrá un reto de fe. Cuando nos pensamos llegar, mi hermano, comienza la siguiente vuelta. Siempre hay una vuelta más con el Señor sigue apretando el torque con nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque estos fariseos tenían al Mesías de frente y se les hizo imposible aceptarlo. Pero déjame decirte que eso era razonable porque no era fácil. El reto era bien grande de lo que el Señor estaba trayendo. Los sacaba completamente de su caja. Y sigue siendo igual de duro hoy, mi hermano, aún teniendo todos los datos de la historia, aún sabiendo cómo termina el cuento, sigue siendo igual de difícil para ti y para mí, porque es que este evangelio es radical. Este rey poderoso fue el mismo que se agachó a limpiarle los pies a los discípulos, mientras nosotros nos encanta la grandeza. Y el Señor te dice, no, es al revés. El que quiera hacerse grande tiene que hacerse pequeño. ¿Cuán difícil es eso realmente? Porque en el papel suena bonito, pero en la práctica es duro. Porque esta gracia, mi hermano, es el privilegio más grande en la vida. Pero así de grande merece ser tu compromiso. Gloria a Dios, santo, lindo y poderoso eres tú, mi Rey. Bendice a todo el que escuche este mensaje, mi Señor. Y sé tú, mi Dios, quien añades lo que falta, mi Dios. Que podamos verdaderamente entender cómo es que tú quieres que procedamos, cómo es que tú quieres que se hagan las cosas, cómo es que tú demandas de nosotros el amor al pecador, Padre. Y sea tu Santo Espíritu, mi Dios, quien complete la obra en cada cual en su tiempo, mi Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.